Doctorado en Desarrollo Humano, Interculturalidad y Género. Doctorante Sánchez López Fidencio Cruz. Aquí vamos a ver el tema de violencia de género en las escuelas y la interculturalidad en la educación. Violencia de género en las escuelas. Dignidad humana y proyecto de vida. La dignidad humana es un derecho y un principio. La dignidad implica muchas dimensiones, pero alguna de ellas constituye su núcleo esencial: la autonomía individual, condiciones de vida adecuada, la integridad física, psíquica y moral, y el derecho a vivir sin humillaciones. Proyecto de vida. Es la expectativa de desarrollo que tenemos como personas, a los planes y proyectos que nos formulamos para desenvolver nuestra existencia y las posibilidades de llevarlo a cabo con probabilidades de éxito. Cada persona en su vida debe tener un proyecto con un fin a ser mejor cada día. ¿Qué es la violencia? La violencia es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga posibilidad de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Hoy, en nuestra sociedad, debemos evitar a toda costa la violencia. ¿Qué es la discriminación? La discriminación es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en atributos de la persona que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de sus derechos y libertades. Por lo tanto, debemos tener cero discriminación. El derecho a la igualdad. Cuando hablamos del derecho a la igualdad, estamos hablando de derechos de libertades y de oportunidades. Ello implica el derecho de igualdad ante la ley, la igualdad de trato y el derecho a una igual protección. El concepto de igualdad se encuentra asociado al concepto de equidad, pero no significa lo mismo. La equidad implica tomar en cuenta las desventajas que proceden de las desigualdades existentes. Por lo tanto, todo ser humano debe tener el camino hacia la igualdad. Género. Para entender el concepto de género es necesario distinguirlo del concepto de sexo. La diferencia entre sexo y género radica en que el primero se concibe como un dato biológico y el segundo como una construcción social, cultural e histórica. El término sexo se refiere a las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, a sus características fisiológicas, genéticas, hormonales, anatómicas, a partir de las cuales son caracterizadas como hombres y mujeres. En cambio, el término género alude a todos aquellos atributos, normas, roles y relaciones construidas social, cultural, histórica y geográficamente, y que les son asignadas diferenciadamente uno de los sexos y que se manifiestan estructural, institucional y simbólicamente. Toda sociedad debe entender qué es el concepto de género. Género y cultura. El género al que nos referimos en construcción social y la antesala inmediata es que las personas estamos condicionadas por la cultura en la que nacemos y crecemos y por tanto reaccionamos con patrones de conducta que son adquiridos y en definitiva educables y transformables. Igualdad de género y equidad de género. La equidad de género incluye medidas afirmativas, tales como cuotas para lograr la paridad en el acceso de la educación, tanto de niños como de niñas. La igualdad de género se entendida en un sentido más amplio, como el derecho que tienen las niñas y los niños a no ser discriminados con la base de su sexo en todos los aspectos educativos, incluidas actitudes discriminatorias y sexistas en el aula, en los modelos de enseñanza, en los procesos participativos y en la escuela en general. Por lo tanto, debemos evitar que exista alguna desigualdad de género en nuestras aulas. Violencia de género.
Por violencia de género se entiende todo acto que se comete contra una persona o un grupo de personas en razón de su género y que puede incluir actos que causen daño o sufrimiento físico, sexual o mental, amenazas de tales actos, coerción u otros tipos de privación de libertad. Estos actos se expresan mediante conductas, actitudes, comportamientos y prácticas conscientes y aprendidas. Por lo tanto, no más violencia de género. Discriminación por razones de orientación sexual y de identidad de género. Se entiende discriminación por orientación sexual, identidad de género o expresión de género toda distinción, exclusión, restricción o preferencia de una persona por estos motivos que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades, teniendo en cuenta las atribuciones que social y culturalmente se han construido en torno a dichas categorías. Violencia de género en el contexto educativo. La violencia de género relacionado con la escuela se define como actos o amenazas de violencia sexual, física o psicológica que acontecen en las escuelas y sus alrededores, perpetrados como resultado de normas y estereotipos de género y debidos a una dinámica de desigualdades en el poder. También se refieren a las diferencias entre las experiencias de las niñas y los niños y sus vulnerabilidades entre la violencia, incluyen amenazas explícitas o actos de violencia física, bullying, acoso verbal o sexual, tocamiento sin consentimiento, coerción y agresión sexual y violencia. El lenguaje. El uso de un lenguaje discriminatorio también puede contribuir a promover situaciones de violencia de género en el ámbito educativo. El lenguaje ha sido conceptualizado como el sistema de comunicación estructurado que permite a las personas expresar sus experiencias y comunicarlas por medio de símbolos, señales y sonidos entendibles a otro ser humano. Violencia y discriminación hacia estudiantes embarazadas. El embarazo en la adolescencia puede estar asociado a la violencia de género en su sentido más amplio. Violencia física, simbólica, psicológica y económica. A su vez, que entre las principales causas de embarazo precoz se encuentra la violencia estructural vinculada con la pobreza, la violencia ideológica o machista y la violencia sexual. Con frecuencia las adolescentes embarazadas enfrentan situaciones de discriminación y violencia en el espacio educativo, ya sea de parte de los estudiantes, así como del cuerpo del docente, llegando a ser trasladadas, segregadas e incluso expulsadas de la institución educativa a la que concurren, lo que lesiona su dignidad y su derecho a la educación. Violencia de índole sexual. La violencia sexual es un tipo de violencia de género que también puede presentarse en el ámbito educativo y que se manifiesta en forma de acoso verbal y psicológico, exposición a materiales de índole sexual, agresión sexual, violencia, coerción y explotación en los centros escolares y sus cercanías. La violencia sexual es perpetrada contra niñas, niños y adolescentes, pero en general las niñas y adolescentes son quienes sufren más este tipo de violencia. Algunos estudios disponibles evidencian la amplitud de la problemática de la violencia sexual en las escuelas. Hostigamiento a través de Internet. Este comportamiento se manifiesta a través de las nuevas prácticas de interacción que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación, como las plataformas virtuales, ya sean las redes sociales, correo electrónico, sistemas de mensajería, blogs o foros, involucrando a los integrantes de comunidad educativa. Por este medio se envía imágenes que divulgan rumores ofensivos, videos, textos despectivos o comentarios estigmatizantes, insinuaciones sexuales, insultos, amenazas u otros actos de hostigamiento que tengan como fin controlar, exponer, humillar, ridiculizar o causar un daño a la persona víctima de esta situación en razón de su género. El castigo corporal en el ámbito educativo. En la mayoría de los países del mundo, el castigo corporal, directo o indirecto, se encuentra prohibido. Sin embargo, puede persistir algunas prácticas de este tipo como medida disciplinaria o punitiva, prácticas que son totalmente contrarias al marco de derechos humanos, en especial a los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. Perspectiva intercultural en la educación. La escuela como institución de educación y formación
tiene la obligación de fomentar una visión hacia el respeto a la diversidad, dado que vivimos en un mundo globalizado con sociedades velozmente cambiantes. El encuentro con la diversidad cultural resulta cada vez más una parte de vida cotidiana y la tarea de la educación en el marco de estas experiencias se encuentra en la enseñanza de competencias interculturales. El contexto mexicano. México, como un país con una población del 80% de mestizos, había seguido durante siglos una política de unidad nacional que representaba la unidad cultural de la población mexicana. Las autoridades educativas federales y de las entidades federativas garantizarán que la población indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural, y adoptarán las medidas necesarias para que el sistema educativo se asegure el respeto de la dignidad e identidad de las personas, independientemente de su lengua. Asimismo, en los niveles medio y superior se fomentará la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos. Delimitación de concepto de interculturalidad. La interculturalidad no es simple la coexistencia de culturas diferentes, sino la convivencia de estas en su diferencia y la convivencia de la propia cotidianidad entre pueblos culturalmente diferenciados y con sentidos propios y distintos de existencia. La interculturalidad en el marco de la educación es entendida como la formación de habilidades que posibilitan el encuentro de la otredad, sea en forma de cultura, género, estrato social o religión diferente de la propia. Objetivo y contenidos de una educación intercultural. Vivimos en una sociedad contradictoria y excluyente en la que demasiadas veces la realidad se encuentra muy lejos de los principios aparentemente aceptados por la mayoría, prevaleciendo las desigualdades de todo tipo, las injusticias sociales y los prejuicios de unas personas hacia otras, en una sociedad que además está atravesando por grandes cambios en su composición, en su economía, en sus planteamientos ideológicos, en sus valores y en la forma en que se relacionan las personas en ella. La escuela que no quisiéramos tener. En México pretendemos llegar a ser algún día un país democrático y solo puede haber democracia con buen sistema educativo. Si no se eleva el nivel cultural y educativo, no hay democracia y progreso. Vivimos en una sociedad dividida en clases, donde la desigualdad es cada vez mayor y donde los pobres llevan siempre las de perder, sometidos a una élite privilegiada que cuenta con los recursos necesarios para tener las mejores escuelas, mientras las peores se quedan para los pobres cuando debería ser al revés. Formación de los maestros. Educar para la interculturalidad es ante todo un ejercicio de formación política e ideológica de los niños y niñas para construir un nuevo modelo de convivencia basada en la tolerancia y el respeto de los diversos grupos étnicos y sociales que habitan en el planeta. El maestro educa como lo educaron. Al maestro no se le educó para que sepa imponerse a los alumnos. Imponiendo su autoridad, dice, hará que lo obedezcan y le hagan caso. No enseñan al maestro a dialogar, no le entrenan para intercambiar ideas, sino para hacerse respetar, lo cual debe cambiar para crear una educación de calidad.